Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos a esta segunda parte del especial dedicado a Grant Morrison. Al igual que en la primera parte, nos acompaña el gran Santiago Negro. ¡Vamos allá! Hasta ahora, Grant Morrison había participado o había trabajado para DC, pero en Marvel pues habían visto con buenos ojos la etapa de Morrison en la JLA y dijo, Morrison, dijo el señor Quesada, que se llama así, señor Quesada, Joe Quesada, dijo, ¿por qué no te vienes aquí? Y dijo, hombre, sí, y dijo, ¿cuánto quieres? Toma, lo que tú quieras. Y se metió en los New X-Men, los nuevos X-Men. Estamos hablando del año 2002. Y ahí estuvo un tiempecito, ¿eh? Estuvo mucho tiempo, estuvo en varios arcos argumentales. Esto formaba parte de, pues, principalmente del gran lavado de imagen que plantearon los nuevos tiempos en Marvel después de los infectos años 90, que todos guardamos con horror en lo más profundo de nuestras mentes, como si fuese una lectura del Necronomicon. No quería decirlo yo, pero... Sí. Es así. Perdimos más cordura leyendo la saga del clon que leyendo la sección de Sudoku del Rey Amarillo. O sea, es así. Qué horror. Entonces, claro, después de la dictadura del dibujante, de muchos años dando palos de ciego, de mucho efectismo, pues la nueva directiva de Marvel decidió hacer un cambio completo de paradigma y volver a contar con la figura del guionista, y además guionistas muy potentes. Entraron pues mogollón de autores que se habían curtido pues en el mercado alternativo, en el cómic independiente, o ya eran estrellas que venían precisamente pues de DC, ¿no? de la etapa Vértigo. Y uno de los que fueron llamados para la gloria fue Grant Morrison, para hacerse cargo nada más y nada menos que pues de una de las grandes franquicias de Marvel, que fueron los mutantes, los X-Men. Desde luego no dejó a nadie indiferente. Otra etapa con polémica, ¿eh? Sí, ese inicio, el inicio es brutal. Es algo absolutamente sobrecogedor. El primer arco argumental de esta etapa se debería estudiar en donde quiera que se estudie guión de cómic. Es apabullante. Y de hecho a lo largo de los números vimos ideas también absolutamente brillantes. Ahí volvemos al tema de que es una etapa muy irregular, como siempre con Grant Morrison. Sí. Hay arcos absolutamente brillantes, es así. Renovó completamente la franquicia, le dio sentido después de muchos años de palos de ciego y de absurdeces argumentales. Gracias a Scott Lobdell, todo te queremos. Y por fin hablamos de un cómic serio que se tomaba en serio a sus personajes y que además no perdía la esencia de los X-Men. Y bueno, digamos que la idea de Morrison era jugar con los elementos más clásicos posibles de los X-Men, dándoles una envoltura de modernidad. Pero realmente volvemos a lo que pasa con este autor cuando trata con personajes tan clásicos. Los trata con una reverencia suprema. Y es lo que hay aquí. Él se cogió, se empapó de todo el X-Men clásico e intentó hacer una especie de remake de todos los conceptos clásicos que habían funcionado muy bien en épocas anteriores para renovarlos. Es un poco lo que hizo John Byrne con los Cuatro Fantásticos en la época en la que estuvo él, que fue una especie de remake de la época de Stan Lee y Jack Kirby. Pues esto era un poco de remake de todos los grandes momentos de X-Men y reinventarlos para una nueva generación de lectores que pedían novedades y cosas nuevas. Y, jolín, recuperó a Mark Silvestri. Madre mía, Mark Silvestri andaba por ahí. Silvestri, es verdad. Estaba por ahí Chris Bacalo, que según qué día de la semana me preguntes te diré que es mi dibujante favorito, pero la mayoría de los días lo diré. Y luego ya digo, grandes colaboradores como Phil Jiménez, Frank Whiteley, ¿vale? Luego había gente por ahí que... Igor Corday. ¿Qué hacía allí Igor Corday? Yo creo que todos nos lo hemos preguntado alguna vez. Sí, además que es que un dibujante... Es que era malo el tío, o sea... Sí, o sea, es que es como, ¿pero por qué? O sea, además venías de Whiteley. Es que, claro, una bajadas y subidas de la calidad del dibujo, que es lo que nadie entendía de Marvel, porque Marvel, hasta ese momento, otra cosa no, pero dibujantes... de hecho, los 90 se salvaron. A ver,
eran vistosos porque había una colección de dibujantes a cada cual más espectacular que la anterior. Entonces, que aquí, con una etapa nueva, que se la estaban jugando el todo por el todo y que estaban apostando por una línea muy clara, que se tambaleasen a la hora de escoger dibujantes, me parece bastante penalizable por parte de la editorial. Pero bueno, ya digo, es una etapa fabulosa y con un comienzo genial, y prácticamente los X-Men modernos, lo que estamos leyendo hoy de X-Men, nace aquí. Ese trío absolutamente demencial que se formó entre la Reina Blanca, Emma Frost, sí. Cíclope y Jean Grey, el tratamiento que le dio a Cíclope, ¿vale? Nuestro Tolai favorito, tenía bastante más contenido gracias a... Más profundidad como personaje, sí. Claro, es que hasta ese momento era un Tolai. El intrépido líder. O sea, no salía de ahí. Era un personaje sobrante y ridículo. Pero bueno. Hay un elemento de esta colección, de esta etapa de Grant Morrison en New X-Men, que es la importancia que le da a la escuela de mutantes. Uh-huh. Porque hasta entonces era un sitio donde teníamos más o menos sensación de que, bueno, pues hay gente así rara, y hasta finales de los 70 era un sitio donde solo había 5 mutantes. No, es que la escuela de jóvenes talentos como tal desapareció. Los X-Men se habían convertido en una especie de grupo paramilitar, pero no existía. Claro, es que es así. Y no existía la escuela, que es por lo que nacieron los X-Men. El hecho de ayudar a jóvenes con talentos extraños. Y además que aparecieron personajes absolutamente brillantes. Pues, ¿cómo se llamaba este muchacho superanarquista? Quentin Quire. Eso, Quentin Sí, Quire. el que monta la rebelión dentro de la escuela. Y luego personajes tan morrisonianos como Phantom X. Sí. Que me parece una genialidad absoluta. Y luego ha habido muy pocos autores que han sabido lidiar con Phantom X de esa manera. El que mejor lo ha hecho después de Morrison ha sido... Rick Remender, sí. Rick Remender, en su etapa en X-Force, recuperó a Phantom X como parte fundamental de su etapa, y funcionó de miedo. Cogió muy bien el espíritu del personaje. Este ladrón canalla tan emblemático y que nos recordaba pues a otra de las influencias de Morrison, ¿no? Que él recordaba pues el cine francés, al Fantomas original. Y que a mí es un personaje que me encanta, me gusta muchísimo. Al principio del programa hablábamos de la batalla que ha tenido Morrison siempre con Alan Moore, pero en este caso quiero establecer un paralelismo entre ambos. Uno, porque hay muchos, pero este en concreto, que es que cuando llegan a una colección la lían parda en el primer número y se ajustan el universo a lo que quieren hacer. Es decir, el ejemplo claro es Alan Moore y la cosa del pantano. En el primer número en el que participa, mata al protagonista, mata a la cosa del pantano. Y en el segundo, en lección de anatomía, no sé si recuerdas el título en plan, así un rollo muy Preminger, redefine al personaje y todo lo que pensábamos que conocíamos del personaje lo tira a la basura y da su versión. O sea, modifica todo, se lo ajusta a lo que quiere contar. Y Morrison suele hacer lo mismo. Por ejemplo, en Doom Patrol recogió el testigo del guionista que era Cooper Berg, creo recordar. Y antes de pasar Qué referencia me has sacado ahí. Y antes de pasar a la etapa de Morrison habló con Cooper Berg y le dijo que se cargara unos cuantos personajes porque no le interesaban para su historia. Y lo que hace en X-Men es un poco eso, o sea, se allana el camino nada más empezar, porque hace una salvajada. Dice, esto, a tomar por culo. Esto no me interesa. Y lo hacen más colecciones en las que ha entrado, o sea, incluso en Batman o en colecciones así, llega y la lía parda. Sí. Bueno, la forma de entrar a saco en X-Men, joder, se cargó generosa, o sea, sí, para empezar, punto. Sí, por eso, a eso me refería. No quería hacer el spoiler, pero bueno, ya que lo hemos hecho, ¿sabes? Pues... En la primera página, no es spoiler, o sea... se cargó a millones de mutantes, pero así, en la primera página. Me molesta genosa, fuera. Lo que sí que es cierto es que, a diferencia de Moore, Morrison es más respetuoso con sus personajes, o por lo menos con la historia de los personajes. Moore efectivamente es mucho más Destroyer, en el sentido de que, pues a lo mejor lo de siempre, ¿no? Introduce infiernos personales en la vida de los personajes y cambia un poco la concepción de la serie. Morrison, por muy raro que parezca y por muy psicodélico y por muchas vueltas que dé a los conceptos, en el fondo siempre hay una idea de unidad y de respeto a lo que han hecho otros autores anteriores, que muchas veces no se
pues no se percibe, ¿no? Pero tanto en X-Men como en Batman, que hablaremos ahora, hay esa idea de unidad y de revisar el pasado de los personajes y de dar una vuelta respecto a lo que ya está establecido. Yo creo que Moore en ese sentido es menos respetuoso. Fíjate, yo creo que Alan Moore, cuando entra en una colección o cuando entraba en una colección, lo que hacía era provocar algo sobre lo que posteriormente iba a girar la historia. Pero creo que en el caso de Grant Morrison lo que hace básicamente es que suceda algo, pero no basa el resto de las historias simplemente en eso, sino que intenta crecer hacia otra dirección. Es que me da la sensación de que la cabeza de Morrison funciona un poco así. Él se levanta, tiene una especie de explosión de ideas y claro, trabajar con tanta densidad de información tiene que ser muy difícil. Tiene que ser muy complicado decir hasta aquí. Esto es con lo que voy a trabajar. Moore es menos caótico, sí. Sí. Yo creo que Morrison vive, y en los cómics queda patente, vive en una entropía totalmente de contenido constante, ¿sabes? Cosa que Moore no da esa sensación. Moore tiene control total sobre lo que está haciendo en todo momento. Y, por ejemplo, para hacer el guión del capítulo del Doctor Manhattan en Watchmen, tienes que ser así, porque si no es imposible. Claro. O sea, trabajar una obra como From Hell. Sí. Trabajar una obra como From Hell requiere una capacidad y una disciplina de manejar la historia, porque no se te puede escapar ningún tipo de detalle. No puedes dejar que la historia se te vaya por donde ella quiere. Y sin embargo, Morrison, yo estoy seguro, o sea, no lo conozco personalmente, no lo he visto trabajar, pero yo estoy seguro de que está trabajando una idea, de repente tiene una explosión y dice, ostras, es que esto a lo mejor funciona mejor. Y lo cambia. ¿Sabes? No medita en el sentido de, no, es que la línea, vamos a centrarnos en la línea que estaba trabajando. No, ¿para qué? Si esto es explosivo, esto puede funcionar todavía mucho mejor. Es que son personajes tan diferentes en todos los sentidos, con todos los paralelismos, efectivamente, como tú has hecho notar. Pero que luego a la hora de pensar sus historias, de trabajar sus historias y de darle sentido, yo es que, vamos, son la antítesis, el uno y el otro. Nos vamos ahora a Vértigo, al año 2002-2003, donde Morrison, además de estar participando en X-Men, yo no sé si esto ha sucedido antes, pero estaba trabajando con Marvel en los X-Men y al mismo tiempo estaba publicando cosas con Vértigo. Hay muchos autores, de hecho, estos fueron los primeros que se negaron, y porque podían, que se negaron a firmar contratos de exclusividad. Sí. Ahora casi ningún autor está preso de una editorial. Sí que suele ser que ciertos autores se sientan más cómodos con uno u otro estilo. Pero ahora mismo, mira, por ejemplo, Charles Soule ha estado trabajando para Marvel y para DC casi al mismo tiempo y para el mercado independiente. No sé, ahora ya las cosas son distintas. De todas maneras, la aventura de Morrison en Marvel duró poquito, sí. Hablamos del Asco. Se llama así la obra, no es, o sea, se llama El Asco, ¿sabes? Sí, es que según lo has dicho. Sí, o sea, hablamos del asco. Hablamos del asco, ¿sabes? Qué asco me da. Ha sonado un poco raro, ¿sabes? Sí, ha sonado raro. Bueno, Andradio, tranquilo. Hombre, tenía que salir. Tenía que salir Andradio, sí, Andradio. ¿Quieres comentar algo de Morrison o algo? Pues es que yo cómics no entiendo cómics. ¿Pero has leído algún cómic o algo? Pues la verdad es que no leo cómics. Tengo otras cosas que hacer más importantes que leer bueno, cómics. Oye, qué edición, que está mejorando, ¿eh? Sí, gracias. No, ha dicho... Una persona que tiene criterio, tiene voluntad, es buena persona, es buena gente, Santi. Sea, es que quiero ser tu amigo. ¿Ha dicho cómics también? No me lo esperaba, maldita sea. Cómics. Muy bien. Vamos mejorando mogollón. Muy bien, Andradio, muy bien. Eres grande, tío, eres muy grande. Bueno, ya voy a seguir con el programa si no te importa, ¿vale? Marcho, adiós. Bueno, estábamos hablando del Asco. No sé, ha sido una coincidencia que justo apareciera Andradio. hablando de metalenguaje. Hablando de metalenguaje, esas extrañas coincidencias que suceden a veces. ¿Está usted metiendo conmigo? No, Andradio, no, es simplemente una coincidencia extraña, ¿vale? Bueno, hablamos del Asco, ¿vale? Ya en serio. Una obra muy particular, una obra de un Morrison totalmente fuera de sí, desbocado. Sí. Con una narrativa complicada, con unos personajes complicados, que cuesta de seguir, pero que cuando acabas de leerlo, crees haber entendido algo. En tu imaginación todo tiene sentido, pero la realidad es que no. Es la heredera intelectual de Los Invisibles, claro, por decirlo de alguna manera. Sí. Es el mismo espíritu.
quizá más relajado en el sentido de que ya no pretendía esta especie de viaje interdimensional universal en el que todos nos hermanábamos en comunión con los seres de la quinta dimensión o algo así. Lo has dicho sin respirar. Sí, improvisando. Me flipo a mí mismo. Me he quedado impresionado. Pero la movida es que aquí, desde un punto de vista quizá más oscuro todavía, más depresivo, quita todo el glamour a los invisibles, le quita todo ese rollo cool. Sí, esos personajes que molan tanto, y lo lleva todo un poco al terreno de la working class, ¿no? Un poco a los barrios típicamente ingleses lluviosos que todos tenemos en mente, ¿no? A referente cinematográfico. Y empieza otro viaje absolutamente demencial, de conspiraciones, de fuerzas policiales, de metalenguaje, de reflexión de nuevo acerca del poder de la creación. Esa escena en la que hay una mano agarrando una pluma. La cuarta pared, siempre. Efectivamente, y que además es una mano de creador y que se dedican una especie de compañía minera a extraer la tinta de la pluma, esta pluma mística, sí, porque crea cosas. O sea, esa reflexión es muy de droga, ¿vale? Pero es muy bonita, porque sobre todo eso gira la mayoría de las obras de Morrison, ¿no? Con una identidad gráfica que, por ejemplo, Los Invisibles no tenía, porque esto es lo bueno que tiene el Asco, que está dibujada todo el rato por el mismo dibujante. Por Chris Weston, sí. Entonces, de la primera a la última página hay una coherencia narrativa. Sí, que se agradece mucho. Mucho más consistente. Siendo peor obra que Los Invisibles, opino. Sí, ¿vale? Estoy de acuerdo. Porque es peor obra que Los Invisibles. Pero en ese sentido, a la hora de leer la lectura, el lector agradece que haya esa continuidad, ¿no? Lo que pasa es que volvemos al tema de la dificultad que es coger tu imaginación en bruto e intentar plasmarla sobre un papel. No sé, me da la sensación de que es como si cuando tú te levantas de un sueño pretender describir una historia a partir de ese sueño o intentar contar el sueño en bruto. Pero es que es el problema de Morrison, que sus ideas son una explosión de no sé, es que voy a decir pureza intelectual, y queda muy excesivo y muy pretencioso decirlo así, pero es que esa es la sensación que percibo cuando leo a Morrison. Y luego esa idea de que, claro, cuando acaba, pues no tienes muy claro exactamente qué es lo que has leído. Es así. ¿Qué interpretación sacaste tú de la obra? ¡Buah! Es que... no, ¿sabes qué pasa? Que igual, que trabaja con muchas ideas, sí, mucho subtexto, y trabaja desde la identidad, quiénes somos, ¿no? Y cómo nos enfrentamos a nuestro día a día, porque el personaje principal es súper gris. Sí. Es un personaje tristísimo. Y se enfrenta a una realidad completamente loca para un personaje tan prosaico, tan anodino, ¿no? Es que es un personaje que dices, pobrecito mío, ¿no? Es que es el colmo de la desgracia humana. Y también quería representar en ese personaje un momento muy claro de su vida en el que él estaba pues bastante destrozado, ¿no? Él habla de la muerte de su padre, que le influyó mucho en esta obra, y anímicamente se encontraba en un periodo de quizá no tan optimista como habíamos visto antes, y sí que hay una idea mucho más destructiva, una sociedad mucho más decadente, que todavía más que la que habíamos visto en Los Invisibles, ¿no? Y quizá con menos sensación de salvación que lo que habíamos visto en Los Invisibles. Pero igual es un viaje circular en el que pues, el personaje evoluciona y cambia y tiene una evolución muy chula, aparte de toda la parafernalia psicodélica que hay aquí, que en cierto modo está mucho más libre, más desatado, como decías tú, que Los Invisibles. Le veo que no tiene ningún tipo de atadura ni filtro, o sea, realmente hizo el cómic que le dio la gana, y eso es como siempre algo que es muy de agradecer en Morrison, que hace las obras que él quiere. Y lo bueno que puedo decir de El Asco es exactamente lo mismo que pude decir bueno de Los Invisibles, es que no has leído nada parecido al Asco. Te propone un viaje psicodélico, joder, que decir esto es así un poco raro, pero un viaje de ácido en muchos sentidos, más que Los Invisibles todavía. Lo que pasa es que no es para todo el tipo de lectores, es así. Está claro. O sea, iniciarte con esta obra en el mundo de Morrison es un error garrafal. Claro, empiezas con X-Men, te enteras un poco de qué va la cosa y luego ya pasas al siguiente nivel, que es leerte El Asco, o incluso... No, Animal Man incluso, ¿eh? Animal Man yo creo que es bastante accesible. Animal Man, Flex Mentalo, Los Invisibles y El Asco. Ese es el viaje, creo, para entender El Asco como final de un viaje, ¿no? De hecho, en su cabeza la Flex Mentalo, Los Invisibles y El Asco forman una trilogía.
Efectivamente, sí. Una trilogía conceptual, no tiene nada que ver unas historias con las otras, pero conceptualmente, en cuanto a las ideas que trabaja, sí que cierran un ciclo, ¿no? Que es toda esta experimentación sobre la propia narrativa, utilizar el cómic como magia. Dos elementos. El primero, se me ha pasado, me acabo de acordar, del X-Men de Grant Morrison. La etapa que vino después de Joss Whedon, también enorme. Muy recomendada, o sea, es genial. Esa etapa es genial. Es súper divertida. Es muy buena, en serio. Ese arco final es de lo mejorcito que es brutal. O sea, el ritmo que tiene es increíble. Sí, completamente serie de televisión. Es una bestialidad. Y lo que siempre me ha sorprendido es que un guionista como Morrison, tan personal y tan característico, y a priori tan extraño, porque es muy extraño a nivel narrativo y a nivel de las historias, sea un autor de éxito. Siempre me ha sorprendido, o sea, me ha recordado siempre un poco como a Frank Zappa, que Frank Zappa también era un tío que hacía música rara, pero que tenía una cantidad de fans enorme. O los Tool. Claro, siempre me ha sorprendido que de cara al público el nombre de Morrison es un reclamo. Yo recuerdo hace poco que vi un cómic y Grant Morrison escribía el prólogo, y en la portada del cómic era más grande el nombre de Grant Morrison que el del propio autor del cómic. Sí. Sí, efectivamente, es un reclamo comercial, y como dices tú, de estas cosas que no entiendes. Es un tipo que ya hemos estado explicando que su forma de entender el cómic no tiene por qué coincidir con la mayoría, con el mainstream. También es cierto que, como todo, en cualquier tipo de representación cultural, siempre hay un toquecito de ¿cómo decirlo, ¿no? De pose. Sí. Tampoco pasa nada, ¿no? Pero que sí que es cierto que cuando aparece un autor que da identidad al medio por encima de la media, de que le da cierto contenido intelectual, quizás es más fácil decir que te gusta Grant Morrison para luego justificar que te gustan otro tipo de cómics. No es malo. Y también es que hay mucha gente de fuera del mundo de la viñeta que lee a Grant Morrison precisamente por pose. Es decir, gente que jamás se leería un cómic de Superman se ha comprado el All Star Superman porque es una historia de Morrison. Es que eso nos podría llevar a cómo han gestionado, por poner dos ejemplos, a Brian Talbot y Morrison, cómo han gestionado el tema de marketing. Claro. Pero porque Morrison es un grandísimo vendedor de marketing, es un relaciones públicas cojonudo, y es que, claro, ha creado un personaje alrededor suyo, y tener un personaje pues ayuda mucho a vender tu obra. Yo a veces comparo a Grant Morrison con Prince, del que, por cierto, hemos hecho un especial de 3 capítulos en el descampado. Estupendo. Que pensaba que todo lo que hacía y todo lo que cagaba era oro, y en realidad no es así. O sea, Morrison tiene unas obras de mierda por ahí, pero de mierda. Totalmente, pero creo también que es un tío muy reflexivo sobre su propia obra, ¿eh? Yo cuando lo escucho, cuando escribe sobre sí mismo, cuando habla sobre sí mismo, que lo hace muy a menudo, sobre todo ahora que ya sí, ya está haciendo mayor. También es verdad que ya no es un chaval de 20 años ni de 30. Sí. Entonces creo que también ahora mismo está haciendo una reflexión sobre su obra también bastante interesante, que también eso hay que tenerlo en cuenta. Que la etapa de estrella del rock and roll ha sido durante una época, ha hecho mucho ruido, evidentemente, y también a lo mejor está tapando pues este nuevo Morrison, que es muy distinto. Pues está más alejado de todo este ruido mediático, ¿no? Aunque lo sigue haciendo, claro. Vamos a escuchar la primera canción del programa, la primera parte dedicada a la obra y vida de Grant Morrison. Escuchamos música de grupos de Glasgow. En esta ocasión vamos a empezar por un tema de su grupo, del grupo de Grant Morrison, que, como dijimos, se llamaban The Mixers. Y este tema es Love Hurts. Love hurts when I see you in my mind.
Tras el asco, desde el 2004 hasta el 2005, Grant Morrison, en colaboración con Frank Quitely de nuevo, realizó una obra llamada We Three, que va de 3 animales muy particulares. Una historia dura, hiperviolenta y con una fuerte carga de crítica, y posiblemente sea una de las mejores colaboraciones entre Morrison y Quitely, y además he de decir que en global puede que sea de las mejores obras de Morrison, quizá porque es también de las más accesibles. Quitó mucha parafernalia cósmica, ¿no? y se centró en contar una historia muy sencilla, muy directa y con un mensaje muy claro. Entonces, el lector que no tiene mucha experiencia con el mundo morrisoniano, quizá We Three sea su punto de entrada, por ser una historia de ciencia ficción con gran contenido político incluso, ¿no? Y visualmente muy elaborada. Es una preciosidad. Algunas páginas tienen un diseño brutal. Hay, por ejemplo, sobre todo en las escenas violentas, que tienes una escena general donde aparece la batalla o el combate, pero luego tienes viñetas muy pequeñas con detalles, yo que sé, de una cabeza reventando, de una bala entrando por un ojo. Es una flipada. Parece ser que ellos tenían claro lo que querían mostrar en las páginas, pero luego hicieron un montón de viñetitas pequeñas que recortaron y que las fueron colocando viendo cómo quedaban mejor compositivamente. Y hay páginas que son una delicia. Si ya Quitely dibuja bien y planifica bien la página, sumado a ese tipo de cosas, no sé si recuerdas, por ejemplo, la grabación de la cámara. Hay una cámara que graba el principio de la historia, una cámara de seguridad. Y cómo está planificada también esa página, esas 2 páginas, es increíble narrativamente, porque no hay voz, no hay nada. Narrativamente y visualmente, y es lo que dices tú, ¿no? Esa composición de página casi obsesiva en cuadros, ¿no? En gofre casi, como los antiguos cómics belgas. Es una pasada, son 3 o 4 páginas que son de auténtico lujo. Lo que ocurre con We Three es que es esos extraños casos en los que hay una comunión perfecta entre el guionista y el dibujante. Van los dos por el mismo camino y están buscando exactamente lo mismo. Y ya digo, hay una historia, un trasfondo que conmueve. Es un trabajo con las emociones que ya digo que no es lo habitual en Morrison. Morrison no es una persona que se pare a meditar sobre emociones más simples, que aparte de sus viajes cósmicos y demás. Aquí sí que va directo al corazón del lector, con una intención muy clara. Quizá ese sea el gran fallo de We Three, entre comillas, ¿no? Que el mensaje está muy teledirigido. Está perfectamente planeado para conmoverte y jolín, querer estos animalitos. Pero es bestial el trabajo de narración que hay, como tú comentabas, ¿no? Prácticamente en toda la obra se renuncia al lenguaje humano, porque los protagonistas son animales, hablan, pero tienen un control del lenguaje humano muy limitado. Pero precisamente por eso, al tener el control del lenguaje tan limitado, hay una explosión de emociones muy directa, muy visible, y que Quitely expresa de una manera brillante con dibujos, ¿no? Y cómo hace pues todo el viaje por las emociones humanas representadas en unos animales. Y cómo esas caras, sin humanizarlas, porque no son dibujos tipo Mickey Mouse, no tiene nada que ver, no humaniza a los animales, pero podemos ver perfectamente en un primer plano, cuando hace un primer plano de los ojos de alguno de los protagonistas, podemos ver claramente la emoción que está queriendo expresar. Y eso es muy complicado, sin caer en un exceso de fantasía, ¿no? Porque al fin y al cabo es una historia realista. Y el resultado es brillante. Para mí es una de las mejores obras de Morrison.
completamente morrisoniana, pero fíjate tú por dónde, la menos morrisoniana de todas puede, ¿no? Al menos a nivel de influencias, porque claro, tiene un trasfondo de ciencia ficción, pero en realidad habla de otra cosa. Ajá. Habla del maltrato animal, de cómo se experimenta con animales, cómo se les transforman máquinas de guerra, máquinas de matar. Sí. Cómo se trata de humanizar a los animales en beneficio del hombre. Ajá. Y también hay una crítica, pues eso, precisamente al aparato militar, ¿no? A la falta de humanidad que hay detrás de mucho avance científico, sobre todo en el orientado a fabricar cosas que matan gente. O sea, es así, ¿no? Y sale este lado pacifista y activista, que ya hemos hablado del pasado activista de Grant Morrison, pues vuelve a salir aquí, ¿no? Esa idea que tiene contra el control y contra los secretos, que también, por eso digo que es morrisoniano, también eso forma parte, por ejemplo, de Los Invisibles, ¿no? Lo que pasa es que aquí no es tan fantástico, ni tan oculto, ni tan conspiranoico, y sí que tiene una idea mucho más clara. Y por eso digo que para el lector que no está acostumbrado al universo Morrison es mucho más asequible leerse We Three, porque además conmueve, es que además el tipo consigue su objetivo y cuando cierras el libro, pues algo ha hecho crack dentro de tu cabecita, ¿no? O sea que en ese sentido la intención clara se cumple. Sí, el final es uno de esos finales que hacen mella, ¿eh? Es demoledor. Sí. El final es... Y me parece muy acertado lo que estás diciendo de que es una buena obra para empezar con Grant Morrison, porque yo espero que este programa lo esté escuchando gente a la que le gusta Grant Morrison, incluso gente que no había leído nunca nada de Grant Morrison. Y esta obra es muy recomendable porque es bastante accesible. Ese segundo grupo de gente, se está escuchando el programa a estas alturas, está en posición fetal en una esquina. O está bajo la ducha con el agua cayendo y llorando. Y llorando, en plan, no es verdad, se han inventado a este señor, no existe. No, amigos, Grant Morrison existe y si no habría que inventarlo, es así. Pero bueno, We Three es además un cómic pequeño, en cierto sentido. Son 5 números, si no recuerdo mal. Tres números, creo que son 3, incluso más cortos. 3 números, sí. Fíjate, mejor me lo pones. Aquí en España ha salido editado en versión... Bueno, de lujo, sí, en versión tapadura, en versión libro. Lo publicó ECC hace unos años y creo que es digno de tener en las bibliotecas porque además es muy bonito visualmente, incluso las escenas más brutas de ultraviolencia que es muy típico de Quitely y de Morrison, cuando abre en plano es una maravilla. Y ya digo, según va avanzando la historia y va llegando al final, pues oye, te dan muchas ganas de ir a abrazar corriendo a tu perro. Es así, es verdad. Después de We Three, Grant Morrison se embarcó en una de esas extrañas aventuras en las que de vez en cuando se mete, que fue Los 7 Soldados de la Victoria, o Los 7 Soldados, que le llevó desde el año 2005 hasta el 2006. Y esto tiene tela, un chorro de números. Él contaba una mega historia, como siempre, en la que el universo estaba en peligro y varios personajes, sin conocerse en ningún momento, sumergidos en la misma historia, se veían arrastrados a enfrentarse a este gran mal que amenazaba la realidad, ¿no? Este fue otro de esos momentos en los que a Grant Morrison le dejan jugar con los juguetes de DC. En plan, tío, diviértete. Haz lo que tú quieras. Y cogió... pues gente tan perdida ya en el limbo como Zatanna o Mr. Milagro, que son personajes a mí personalmente me gustan un montón, pero sí que es cierto que son del baúl de DC. Y le dijeron, mira, total, a las malas vendes. y efectivamente fue de estos experimentos que funcionó. A mí me resulta muy curioso y es de estos momentos en los que dentro del cómic mainstream Morrison demuestra que puede ser diferente sin salirse de las normas. Y es una colección muy muy recomendable que también puede ser la forma de acceder al universo Morrison, porque son personajes que más o menos entran dentro de los cánones del rollo superheroico y no resulta tan extravagante, a pesar de que realmente es una extravagancia y es un juego personal de Morrison con unos personajes que él adora. A mí por lo menos lo que me sorprende es que vuelve a hacer otra vez lo que ha hecho muchas veces, que es rescatar a personajes olvidados, como hizo con Animal Man. Pues lo mismo aquí, porque por ejemplo Clarion, Guardián, quiero decir, hay personajes que dices, pero ¿esto qué es? De hecho, la historia del comienzo de Guardián, o sea, para los lectores que no hayan leído, la historia de Guardián comienza con una historia de piratas, pero no son piratas en el mar, son piratas en el metro.
¿vale? Son vagones de metro invadiendo otros vagones de metro y un grupo de piratas subterráneos que atacan y asaltan las estaciones de metro. O sea, para que veáis cómo le funciona la cabeza a Grant Morrison en ese sentido, ¿no? De cómo trastocar una historia que nos han contado 1000 veces, cambiarla de contexto y vendernosla como algo absolutamente nuevo. Y además que consigue ese efecto de impacto, porque yo recuerdo cuando lo estaba leyendo como diciendo, ¿qué narices es esto? Piratas en el metro. Impresionante. Y el capítulo con Zatanna también mola mucho. Trabaja además el tema de las adicciones, porque ya se considera adicta a la magia. Va a un grupo de apoyo para intentar quitarse la adicción. Es muy divertida, la verdad. Y a mí que Zatanna, pues como es un personaje que ya estamos con los fetiches personales, ¿no? Es uno de mis fetiches personales, pues me hizo bastante ilusión verla como protagonista absoluta de una historia para ella, ¿no? Que siempre ha sido un personaje que siempre depende de lo que hagan con ella para otras colecciones. Y la cantidad de géneros que utiliza, además. Te mete el western, no sé, te mete eso, una historia de historias urbanas, historias de magia, historias de acción, lo que tú quieras, cabe. Una remodelación de los mitos artúricos también, en cierto sentido, a nivel de ciencia ficción. Pues eso. Fíjate que guarda cierto paralelismo con lo que, aunque luego hablaremos de ello, con lo que hizo con el multiverso. Que es básicamente crear como una especie de... Aunque esto es rescatar personajes, y en el multiverso directamente los creaba un poco con la intención de que esos personajes acabaran derivando en colecciones. Lo que hizo con los 7 soldados de la Victoria fue un poco también eso, es rescatar personajes que estaban olvidados, como hizo con Animal Man, y decir, a ver si de aquí sale algo. Y de hecho, Frankenstein acabó en Shade, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y Zatanna en la Liga de la Justicia Oscura. Quiero decir que hubo ahí un rescate y con algunos personajes funcionó. Incluso no sé si Clarion también tuvo algún conato de serie o tuvo una serie. Pues no lo recuerdo. Pero sí, es que mola cuando DC le deja jugar con sus juguetes. Es que efectivamente el multiverso no sale de la nada. Estoy seguro de que el multiverso es una idea que estaba bullendo por su mente desde hacía mucho tiempo. Y claro, en los 7 soldados de la Victoria podemos ver un precedente. Lo que pasa es que, claro, ese concepto en el multiverso lo llevó hasta límites de locura, ¿no? Ya de jugar completamente con la realidad de DC y transformarlo en algo absolutamente nuevo. Luego hablaremos del multiverso, que es una maravilla igual. Y lo que supone como reto para un guionista decir, voy a coger personajes que están olvidados y que en cierto modo también son un poco cutres, porque... Lo hizo en Doom Patrol. Sí. Lo hizo en Animal Man. Flex Mentalo también tiene mucho de lo que es 7 soldados de la Victoria en el multiverso. Un toque cheesy, ¿sabes? Ese toque cheesy de... Claro. Personajes que fueron creados en una ebullición en los 70, pero que quedaron ahí como, pues, experimentos. Claro. Y el multiverso para mí es el fin del viaje que, por ejemplo, empieza con Flex Mentalo, posiblemente, ¿no? Ese estudio de los superhéroes, con ese rollo psicodélico de aquí el amigo, pero al final los 7 soldados de la Victoria es el paso intermedio y el multiverso es como el compendio de todo lo morrisoniano respecto al estudio de los superhéroes, ¿no? Que todo incide ahí, todo evoluciona y explota en el multiverso. Ahora de momento vamos a ir con, para mí, una de sus mejores obras, All Star Superman. También, de nuevo con Frank Quitely, del 2006 al 2008 y una maravilla, 12 números. Yo es que solo tengo palabras buenas para ese cómic. No puedo decir absolutamente nada malo. Seguramente lo haya. Alguien con más vista que yo o menos apasionado, pues a lo mejor con una mirada más fría pueda encontrar mogollón de errores o fallos o incongruencias. Yo no las veo. Me parece que es una genialidad de principio a fin, sobre todo por las intenciones que tiene. Aparte de que la historia es maravillosa, volvemos a esa idea que estamos machacando desde el principio, que es el Grant Morrison que adora a los superhéroes. El Grant Morrison que quiere vender los superhéroes como el gran mito del siglo XXI. Casi como si fuese una religión, como si fuese eso, una representación de los dioses, ¿no? Porque volvemos al tema que en un mundo en el que pues, estamos todos muy descreídos y somos muy escépticos, incluso así necesitamos algo más grande en lo que creer. Y él defiende esa idea en Superman. Superman es lo más grande en lo que podemos creer. Superman, desde cierto punto de vista, es la aspiración que todos tenemos a ser mejores. Y esa es la idea que subyace en All Star Superman, que Superman es eso, el
el más marciano de los hombres, no solo porque haya nacido en Krypton, sino porque es que su forma de entender la vida y el universo está muy por encima del resto de los seres humanos. Fíjate que yo creo que es un cómic, uno de los pocos cómics de Grant Morrison que gusta a los que no son lectores de Grant Morrison, a los que reniegan y denostan a Grant Morrison. Claro. Este es uno de los pocos cómics que se pueden leer e incluso les puede gustar y bastante. Pero porque además. Volvemos a la idea de siempre. Morrison, cuando coge un personaje de otro, lo trata con un respeto bestial. Es lo que decía de los X-Men. No es Alan Moore que coge un personaje y lo va a machacar hasta que vomite sangre. No. Los trata con un cariño bestial. Y los lleva a un viaje del héroe en el que tú le acompañas. Y cuando acaban los cómics de Grant Morrison, que serán mejores o peores, pero normalmente sientes algo, sientes que has cambiado. De verdad, yo lo siento. Y siento a lo mejor incluso muchas veces que soy mejor persona que antes de haber empezado a leer un cómic de Grant Morrison. Muchas veces me ocurre. Con We 3 me ocurrió. Y con All Star Superman me pasó. Yo cuando cerré All Star Superman, pues mira, lo voy a decir aquí. Yo tenía la lagrimilla. Es así. Porque hay un estudio del héroe, o sea, de todos los conceptos del héroe, ¿no? Del sacrificio, pues de lo que debe ser Superman, ¿no? Y un Superman que ha sido vejado y... O sea, es la segunda vez que vamos a nombrar a Scott Lobdell en este especial, pero vamos a hacerlo. O sea, Scott Lobdell ha tenido los huevos de guionizar a Superman y lo ha convertido en algo absolutamente prosaico y prescindible. ¿Cuál sería la sinopsis? A ver cómo resumimos esto. Pues básicamente Superman se enfrenta a su propio fin. Hay un accidente al principio de la historia, una historia demencial de ciencia ficción pura y dura, que es casi me recuerda al Doctor Who, el comienzo de la historia. Van a visitar el sol, bueno, es una locura. Y claro, ¿qué pasa cuando tú eres consciente de que te queda un tiempo limitado, ¿no? Y claro, a lo mejor habría gente que se viene abajo o deja fluir su vida. Pues Superman decide ser todavía más. Y claro, aprovecha a Morrison para dar un concepto, o sea, para dar un viaje alrededor de todo el concepto de Superman y todo lo que le ha hecho grande, ¿no? Pues tenemos de todo. Tenemos enfrentamiento con Bizarro, tenemos un episodio genial con Lois Lane, que es, no sé, el sumum de la historia de amor sin llegar a ser pastel, lo cual es muy difícil y el señor Grant Morrison lo consigue con un episodio genial en el que Lois Lane se pone en la piel del propio Superman y quizá le entiende un poquito más, ¿no? Y por supuesto tenemos un enfrentamiento final con Lex Luthor que es genial porque además es un Lex Luthor que rememora los clásicos al científico loco, ¿no? No le ridiculiza, pero tampoco es este señor hombre de negocios que hemos visto últimamente, tan frío y desapasionado y despiadado, ¿no? Es el clásico, ¿no? El hombre loco que quiere destruir a Superman a toda costa. Como dices tú, también es otro punto de entrada al mundo de Morrison, con otro trabajo absolutamente bestial de Frank Quitely, porque personalmente creo que posiblemente sea lo que mejor ha dibujado en su vida, All Star Superman. Muy posible. Que es un tío que está siempre a un nivel muy alto, ¿no? Pero creo que aquí está a otra historia y la misma portada del cómic ya dice mucho. No es un Superman altivo, en esa posición de estatua viviente con los brazos en jarras, ¿no? que siempre tenemos todos en mente. Es Superman de rodillas mirando hacia atrás en una postura completamente humana. Está hecho todo de una manera tan sutil y tan elegante que funciona. Es más, hasta la forma de dibujar a Clark Kent me parece que es maravillosa. Porque no es el Clark Kent que estamos habituados a ver, es el Clark Kent que todos queremos ver. Pues un tío torpón, un tío encorvado, que se va chocando con todo, que recuerda un poco al Superman de Christopher Reeve, pues a un tío que efectivamente es una identidad secreta. No es Superman con gafas, no, esa es la identidad secreta, es un tío que incluso físicamente pues parece efectivamente un tío grandote y torpón de Texas, no un kryptoniano disfrazado. ¿Sabes de dónde sale el concepto de la portada, no? Sí, vamos, es otro de estos rollo leyenda, ¿no? Esto lo cuenta Mark Waid en algún momento. Que Mark Waid y Morrison se iban a encargar de Superman y se encontraron a un tipo vestido de Superman en esa postura. En una Comic-Con ahí sentado. Sí, en una Comic-Con, sí, el típico cosplayer que estaba descansando vestido de Superman en esa postura. Y Morrison le hizo una entrevista, básicamente. Pero como si el tío fuese Superman de verdad. O sea, el tío le preguntaba, ¿pero a ti cómo te afecta la kriptonita? Y el otro contestaba. Y eso, pues digamos que dio pie un poco a que Morrison construyese a este personaje tan humano
y a la vez tan marciano, porque me encanta ese contraste de Superman, que es como debería funcionar Superman, ¿no? Que él viene de otro planeta, pero ha decidido ser el mejor humano posible, ¿no? Para que sirva de inspiración a los demás. Y Superman es un personaje muy maltratado, que le pasa un poco como al Capitán América en Marvel, ¿no? Que representa ciertos valores, siempre se le relaciona con el nivel más rancio del americanismo, pero, jolín, es que Superman es algo más, es otra cosa. Y eso es lo que pilla Grant Morrison en All Star Superman y nos regala un personaje absolutamente bestial, una colección de secundarios brillante y, como siempre, un juego con la ciencia ficción, el juego con la realidad, el juego con la propia esencia del cómic, que eso no puede faltar en una historia de Morrison. Y me parece una de sus obras más redondas. Yo, de hecho, si tuviese que elegir una obra maestra de Grant Morrison, a lo mejor escogía esta. Lo que pasa es que no es una obra personal suya, no es un personaje suyo, pero es 100% Grant Morrison. Es que está escrita con un respeto y un cariño. Yo creo que es la historia más elegante que ha escrito Grant Morrison en su vida. Sí, sí. Yo me lo leo, no sé, cada 2 o 3 meses, incluso aunque tenga una montaña de cómics para leer y se me acumule el trabajo, lo leo de vez en cuando, porque me parece que es eso, inspirador, y para mí eso es importante en una historia de Superman. Y tengo que decir que no soy especialmente fan de Superman, no por culpa del personaje, sino porque lo que decía antes, ha sido tan maltratado, ha caído en tan malas manos, hay tanto desgraciado escribiendo para Superman que han desvirtuado completamente el personaje y lo han convertido en una burla. Y es lo que me mola de esta historia, que Morrison se queda con lo pequeño y construye una historia enorme. Y tener la intuición y el conocimiento por el personaje que tiene este tío, no hay mucha gente que tenga esa sensibilidad para escribir sobre Superman. Y de hecho lo podemos ver. Pues la colección se ha ido al carajo por falta de miras, el Superman actual. De hecho, incluso el Superman de Morrison de los Nuevos 52, hay que mirarlo con lupa, ¿eh? ¿Quieres hablar de ello ya o...? Sí, porque empezó bien. De hecho, hizo ahí una especie de recuerdo de lo que era Superman al principio. Superman en los años 30, cuando salió, se le acusó de ser un personaje que alentaba el comunismo. Aunque parezca mentira, hubo muchas críticas porque se le consideraba una actitud pues de rojo peligroso, porque se enfrentaba a los poderes fácticos, se enfrentaba a los banqueros y defendía a la gente pequeña contra los abusos del poder. Y Morrison intentó recuperar un poco este espíritu. De hecho, recuerdo la primera viñeta en la que aparece, que es Superman vestido con una camiseta y unos vaqueros, un Superman joven, antes de adoptar su identidad pública, cogiendo del cuello a un banquero y llamándole sucia rata. Ostras, eso es importante, ¿no? Fue un comienzo bastante bueno. Lo que pasa es que luego se fue diluyendo, entró una de sus historias súper psicodélicas, con viajes temporales en los que todas las líneas temporales de Superman se unían en una sola, y claro, ahí fue excesivamente morrisoniano. ¿Ves? Igual que te digo que en All Star Superman tuvo una sensibilidad especial para entender el personaje, en esta no. Aquí lo que tuvo es muchas ganas de reivindicarse a sí mismo. Es la típica historia en la que Grant Morrison quiere ser Grant Morrison, y solo eso. Le da igual que esté trabajando Batman, Superman o la gallina caponata. Le hubiese dado lo mismito. Entonces, claro, eso se nota. Y es una chusta, ¿por qué no decirlo? Mira que lo has envuelto bien y estabas haciendo, pero el resumen ha sido muy cautivador, ¿eh? Sí, no. Es una puta mierda. Muy prosaico, ¿verdad? Pues hay mucha palabra bonita, pero oye, vamos a decir la verdad. Es un... No, hombre, tampoco eso, ya digo que empieza muy bien. Los primeros números son muy interesantes. Que él se hizo cargo de Action Comics. Pero luego, ya digo, se le fue de las manos totalmente y pues es un tiro al poste el Superman de Grant Morrison en los Nuevos 52. Vamos a escuchar una canción de Franz Ferdinand llamada Take Me Out. Y si tenéis oportunidad de ver el vídeo musical, tiene una influencia muy patente de los Monty Python, de Terry Gilliam. Echadle un ojo, seguro que os gusta. Just
Grant Morrison empezó a escribir Superman después de haber tenido una etapa con Batman de muchos años. Pues estuvo 7 años estuvo en Batman. Del 2007 al 2013 estuvo con Batman. Y antes de abordar esa etapa, yo creo que podríamos al menos dar un par de pinceladas sobre una obra suya que sería de 1990, pero no la hemos introducido ahí un poco también por aglutinarla dentro de esta etapa de Batman tan larga y tan fructífera, porque dio para bastante. Uh-huh. Y es Gothic. Es el concepto, es otra visión de Batman, más detectivesca, por decirlo así. Más detectivesca y más mágica, cómo no. Pero no tanto magia, sino tenía muchos elementos pues fáusticos, ¿no? Tenía mucho que ver con el Doctor Fausto, esa historia. Y bueno, con la novela gótica también, obviamente, por el título. O sea... Claro, obviamente, y no estaba mal para ser uno de los primeros encontronazos que tuvo con Batman. Es una historia que además dibujó Klaus Jansson, que, bueno, eso siempre es un aliciente, aunque a mí Klaus Jansson como dibujante no te creas que me acaba de convencer, me parece muy estático. Cuando trabajaba como Miller, pues hacía un buen tándem, pero hay dibujantes que no quieren ser entintados por Klaus Jansson. Se niegan a que les entinte Klaus Jansson. Pero ¿sabes qué pasa? Que Miller hubo un momento en el que claudicó completamente en Klaus Jansson, ¿eh? Sí. Miller hacía los bocetos a lápiz. Sí. Y era Jansson el que realmente acababa el trabajo. Efectivamente. Y yo creo que de ahí pilló Jansson la costumbre de rehacer los dibujos que le presentaban. Claro, dice, los autores. ¿Qué mierda es esta? Claro. A que te borro. Sí, Jansson. ¿Qué pasa además también? Joder, es que eres Klaus Jansson, tío. O sea, a ver, ¿cómo discutes con Klaus Jansson? Que es una leyenda. Pero como dibujante me parece que es muy estático y demasiado esquemático muchas veces. Sí. Y a veces fuerza demasiado la postura del personaje o elige un plano como demasiado forzado de la cámara. No sé, no me acaba de convencer mucho. Y aquí le pasa justo eso, que a veces es excesivamente pues esquemático y estático. No me acaba de convencer mucho el dibujo de Jansson. Y la historia, hombre, pues sin ser ninguna maravilla, efectivamente ofrece un Batman detectivesco, no entra mucho en la acción física. Y lo que pasa es que también, pues Morrison es un fan del Batman de los 60. Y a veces se nota, ¿no? que es un Batman muy, muy clásico. También es una muy buena forma de entrar en Morrison, porque sí que presenta parte de su mundo mágico, de sus historias personales sobre el caos y cómo funciona el universo, pero dentro de una historia de Batman mucho más asequible que lo que podemos encontrar en Los Invisibles, donde va a parar. Además, en esa época también se editó del Batman de Peter Milligan, y hace poco que se ha editado en un tomo que se llama Ciudad Oscura, Caballero Oscuro, o al revés, no me acuerdo, Caballero Oscuro, Ciudad Oscura, en el que también se daba una idea muy mágica del personaje. Se enfrentaba a una Gotham mágica poseída por un demonio, la propia ciudad. Y el demonio Barbatos, que es el protagonista de esta historia, fue recuperado posteriormente por Morrison para su propia etapa, cuando Batman viaja a través del tiempo, que prácticamente se descubre que es un tótem. Pues este demonio tiene mucho que ver con la historia de Batman presentada por Morrison posteriormente, que tiene un final, la parte previamente, antes de la muerte, entre comillas, de Batman, tiene una imagen muy psicodélica que efectivamente tiene mucho que ver con todo esto que hizo Peter Milligan en su etapa. ¿Has dicho la muerte de Batman? ¿He dicho muerte de Batman? ¿Hablamos de la muerte de Batman? Oh, maldita sea. Vamos a ello. Sí, venga. Batman muere, toma spoiler. Pues sí, el tío tuvo las gónadas de cargarse a Batman. Así, ni más ni menos. La etapa de Morrison en Batman. A por ello. Venga. ¿Qué digo yo del Batman de Morrison? Es que es muy complicado. Fueron muchos años y además con una idea muy clara. Morrison tenía como idea principal aglutinar toda la historia de Batman en una sola narración. Es decir, que absolutamente todos los episodios de Batman, desde sus comienzos, desde el año 39, habían tenido lugar realmente y formaban parte del canon. Después de muchas reinvenciones del personaje, sobre todo la de Frank Miller a mediados de los 80, con Año 1 y El regreso del Caballero Oscuro, pues marcaron la diferencia, ¿no? Pero Morrison lo que pretendía era que todo lo que pasó antes de eso fuese cierto. Y hasta las historias más ridículas, absurdas y fuera de lógica que sucedieron en el pasado de Batman formaban parte de su corriente temporal. Claro, esto le llevó a tomar decisiones en algunos casos polémicas, porque claro, hay historias que no tienen ningún sentido con el Batman moderno, pero lo consiguió mezclar el Batman casi militar de Miller
con el Batman cómico de los años 50. No sé, el Batman detective, o sea, todas las facetas que puede tener el hombre murciélago, que han sido tratadas con mejor o peor fortuna por muchísimos autores, pues Morrison dijo, me vale todo. A mí, particularmente, es una etapa que me parece de nuevo irregular, pero irregular también porque creo que para disfrutar mucho o para disfrutar más de esta etapa tienes que ser un conocedor de la historia de Batman, no a nivel usuario, sino a nivel profesional. Sí. Porque hay referencias continuas a diferentes momentos de su historia que, como no seas un fanático de Batman, no las entiendes directamente. Hombre, o sea, yo soy muy fanático de Batman y hay partes que se me escapan, que tengo que tirar de archivo, sí que es verdad. Pero también yo creo que hay que disfrutar un poco de la historia como tal. Sí que es cierto que es muy autorreferencial, que está todo el rato escarbando en el pasado del personaje, pero también yo creo que hay que relajarse y leerla tal como viene. Porque si no, sí que es una locura, es un puzzle. Es interesante porque, a pesar de centrarse en la familia Wayne, la etapa de Grant Morrison en Batman gira más alrededor del concepto de Batman que de Bruce Wayne en concreto. Sobre todo porque Batman es Dick Grayson, es Nightwing. Y la verdad es que crea un tándem estupendo con Damian Wayne, que ahora va, bueno, claro, le dirá a la gente, ¿de dónde sale Damian Wayne? Del hijo que tuvo con Talia al Ghul, sí, claro. Que es una de esas historias que existió, está escrita, pero se sacó fuera del canon. Se obvió esa historia del hijo del demonio, estaba escrita por Dennis O'Neil, si no recuerdo mal, durante los 80. Y esa historia acababa dando a entender que Talia y Batman habían tenido una niña. Se daba a entender. Bueno, pues Damian Wayne sale de esa historia, de esa noche de pasión en el desierto entre ambos personajes, y aparece pues en casa de su padre diciendo: hola papá, soy tu hijo y soy muy chungo. Porque claro, es un niño de 8 años que ha sido entrenado por la Liga de las Sombras de Ra's al Ghul. Pues en vez de jugar con los G. Joe y con la Nintendo, pues está jugando con cosas que hacen pum. Entonces ha salido un niño un poco complicado. La pareja que hace con Dick Grayson es súper curiosa. Funcionan muy bien, porque parece como que se dan la vuelta, ¿no? El chungo mal encarado es Robin y el tío optimista, alegre y saltarín es Batman. Entonces el cambio de papeles sienta muy bien, aporta mucha frescura y, como dices tú, fue un momento mucho más relajado dentro de la colección. Es muy distinto a ese comienzo tan intenso, tan dramático en el que vemos a Batman caer al más profundo de los infiernos, ¿no? Por culpa de esta conspiración dirigida por el Guante Negro. Que no lo hemos dicho, pero la etapa de Morrison en Batman gira alrededor de la idea de la muerte de Batman y todo lo que sucede mientras él no está. Uh-huh. Y hasta ahí podemos leer, quiero decir que luego pasan más cosas, pero la premisa al menos es esa. O sea, todo lo que empieza a suceder es básicamente eso. Sí, lo que hace es si lo que hace Morrison es lo de siempre, es una historia de caída y redención. Él viene de la historia del héroe clásico, y el héroe clásico siempre es así. El héroe cae y se levanta y renace y vuelve más poderoso y mejor que antes. Y eso lo aplica a Batman, aparte de su idea de aglutinar en una sola línea temporal todo lo que había ocurrido con Batman en 75 años, que ya de por sí como idea es, no sé, cómo se te puede meter en la cabeza hacer algo así. Mola ver cómo todos los personajes que han acompañado a Batman pues en el fondo se pelean por ser Batman. Uh-huh. Por a ver quién sucede a Batman. Vuelve Capucha Roja, se enfrentan los Robin. Bueno, hay pues Damian también quiere su parte, ¿no? Quiere ser él, se considera el heredero digno de Batman. De hecho, Damian es un personaje súper interesante, porque el propio Morrison juega durante toda la obra con el futuro, ¿no? Con quién va a ser Damian en el futuro. Y nos le presenta como un Batman bastante curioso también, con un diseño además fenomenal del personaje. Y como dices tú, es irregular, hay partes mejores que otras. También es cierto que él no era completamente el autor de Batman, había otros autores entre medias. Estaba Tony Daniel, que es un guionista, o sea, como dibujante normalito, pero como guionista tiene sus cositas. Yo qué sé, compartió también el escenario con mucha gente, entonces la etapa hay que verla con todo el mundo que participó. También tuvo las narices de hacer Batman Inc. Es como si cuando toma un personaje intentara que ese personaje hacer lo que ha hecho con su propia figura. Es decir, desarrollar el tema del marketing alrededor del personaje. Y Batman Inc. es eso, básicamente. Es intentar, o lo que hizo con el multiverso, o lo que hemos hablado antes precisamente, es intentar crear marketing o relanzar un personaje, en este caso
que hasta cierto punto no hacía falta que fuera relanzado porque ya tiene éxito de por sí, no es un Animal Man, por ejemplo, pero relanzar personajes e intentar crear posibles colecciones, porque posiblemente es lo que a él le hubiera gustado ver de pequeño. Hombre, es una reflexión un poco extraña, pero... Sí, puede ser que vaya por ahí, pero también Batman Inc. es realmente la rúbrica de toda su etapa. Ahí es donde finalizó todo y donde realmente hizo lo que le dio la gana. O sea, en Batman, la colección regular, digamos que estaba sometido a ciertas normas, ¿no? A pesar de la locura que es y de todas las novedades que aportó y de su idea básica de cómo debe funcionar un cómic, fue en Batman Inc. donde desarrolló historias absolutamente locas. Ahí sí que se volvió todo absolutamente pulp. Se convirtió en una especie de detective, de historia de detectives a los 007, pero el 007 de los 60, el de los cachivaches raros. Había episodios en los que se hablaba del tango de la muerte, tío. O sea, no sé, era como cualquier... El tango del escorpión. El tango del escorpión, es verdad. Aparecieran mogollón de personajes que eran los Batman de cada uno de los países. El gaucho. El gaucho. El Batman argentino. Es enorme todo. Sí. Además, es una evolución natural del personaje. Es que, ¿cómo no se le había ocurrido a nadie? O sea, ¿por qué Batman no va a tener una mentalidad empresarial? Si es que es un millonario empresario. Con sucursales de Batman alrededor del mundo, básicamente. Claro, lo que pretende es, básicamente, privatizar la seguridad de las ciudades. Es así. Y le convierte, pues, en el capitalista definitivo. Hasta ese punto, ¿no? De que su cruzada personal... Joder, soy millonario, voy a extender mi idea de cruzada, mi idea de seguridad, por encima de todas las cosas. Y es una evolución natural de Batman, de Bruce Wayne. Y si encima se convierte en esa locura de espías, en la que aparece por primera vez Espiral, en el que nadie es lo que parece, es toda una caja, son todo muñecas rusas, levantas una pista y aparece otra. A mí me pareció fenomenal y súper divertida. Y luego aparte con ese final absolutamente bestial, que no vamos a decir, pero el final de Batman Inc. para mí es uno de los momentos más, a la misma vez más dramáticos y más bonitos de la historia del personaje. Porque vemos a un Batman que, jolín, pues es humano, que no lo vemos muchas veces. Creo que en la primera parte del programa hablaste de la polémica que hubo con Crisis Final. Por si quieres profundizar más, ya que estamos justo hablando de Batman y esta historia de Morrison en el fondo, sí, pues sale de las cenizas de Crisis Final, para que nos cuentes un poco por qué, de dónde nace esa polémica. Sí, aprovechó para encadenar su historia de Batman con Crisis Final, creando algunas contradicciones, todo hay que decirlo, entre la colección de Batman y Crisis Final. Estas cosas de la continuidad que dices, mira, vamos a tragar todos, pero está cogidito por los pelos. La polémica vino porque hubo gente, así en términos generales, que no entendía absolutamente nada de Crisis Final. La tacharon de pretenciosa, de ser un viaje a ninguna parte, no sé, de convertirlo en una especie de patio de juegos personal sin contar para nada con el lector. Me parece un error. Me parece un error de abordarlo así. Si yo creo que Morrison tiene algo, aunque parezca mentira, a pesar de ese mundo personal suyo propio tan extraño y extravagante, si creo que tiene algo es respeto por el lector. De verdad, aunque muchas veces parezca que no y escupe sobre la gente que le está leyendo eso, ¿me entiendes o te fastidias? Pero no, realmente creo que él es muy coherente consigo mismo y con los lectores. Lo creo de verdad, a pesar de todo. Sí, es que esto dicho así, dice, bueno, esto es un... Hasta a mí me sorprende. Sí. Pero yo creo que sí que tiene ese respeto, ¿no? Sobre todo un respeto que consiste... Ya estamos, volvemos al tema de que Morrison es un tío que es un optimista por naturaleza. Y él, estoy seguro de lo que estoy diciendo, tiene la fe de que te va a hacer mejor con sus cómics, ¿vale? Él te propone un desafío literario, te propone un desafío visual, porque cree que tú vas a entrar y vas a decir, este tío me está dando sabiduría, ¿no? Es un rollo de gurú. Y muchas veces falla, porque él se confía en que nosotros vamos a seguir su rollo y todo va a funcionar y vamos a ser todos felices y vamos a despertar a esta nueva humanidad que él pretende. Es que una cosa que pasa, en concreto con lo que estás diciendo, una cosa que pasa cuando lees a Grant Morrison es que acabas de leer y te sientes un poco más inteligente. O más idiota, ¿entiendo? No sé, pero es una sensación que a veces a mí me ha pasado leyendo a Morrison. Sí. Me he quedado al final y he dicho, me siento diferente. Claro, pero extraño. Es que eso es una habilidad bestial. Yo cuando he hecho talleres de literatura o de escritura siempre dicen lo mismo. Dice, tú tienes que conseguir que, aunque sea mentira, que tu lector cuando acabe
se crea más inteligente o más listo. Es el truco básico de la novela negra, por ejemplo. Te va dando información para que tú sepas antes que el bueno quién es el asesino. Y tú te crees que eres el mejor detective del mundo, porque es una trampa. Te consiguen que tú te creas mejor. Y Grant Morrison ya no solo es que se te tienda una trampa para que te creas mejor, es que está convencido de que cuando acabe sus cómics tú vas a haber recibido una lección de cómo funciona el universo. Es así. O sea, es muy chungo de entender, pero es que esa es su mentalidad. Creo, no le conozco personalmente, pero de seguirle, de leerle y de ver cómo actúa cómo interactúa con el mundo, yo creo que realmente es así. Con Crisis Final se pasó de listo, creo, es mi opinión. Y se le critica por cosas que en realidad le deberíamos agradecer, que es intentar llevar los cómics a otro nivel. Es decir, ¿por qué con DC o con Marvel no se pueden hacer esta clase de experimentos narrativos en los que los personajes no se vean sometidos a lo de siempre? ¿Qué vas a contarme otra vez la misma historia del Monitor y el Antimonitor? Si ya tenemos las crisis, ya las hemos leído y son maravillosas. ¿Por qué no hacer otra cosa? Porque esto no es Mark Wolfman. ¿Qué pasa? Que se creó uno de esos momentos en los que el público quizá no está preparado y él se vino muy arriba. Y hay una explosión que generó mucha polémica porque la gente no entendía qué narices estaba contando. No es una obra perfecta ni muchísimo menos. Es verdad que muchas veces se meten unas berenjenales que no acabas de pillar muy bien qué es lo que te está intentando contar. Pero la historia básica, ese regreso de Darkseid, que además me parece un regreso de Darkseid bestial, ese Darkseid humanizado, ¿no? Porque no es el Darkseid de toda la vida, es otra cosa. Para eso hay que leerlo. Y cómo trata a los personajes me parece genial, porque volvemos al tema, él conoce a los personajes, él sabe lo que te quiere contar y maneja una cantidad de personajes ingentes de diferentes estratos temporales, de diferentes dimensiones, por lo que es efectivamente una crisis. Y me parece que es un desafío muy chulo, pero claro, yo entiendo que haya gente que quería un cómic de superhéroes al uso, o algo más manejable, ¿no? Que esta mega historia, que sí que es cierto que muchas veces navega por lo mismo que navegaba Los Invisibles, por la propia idea que hay detrás del cómic. Esa idea de iluminar a la gente, que muchas veces, pues claro, pues un lector de cómics de superhéroes puede decir, es que yo no quiero que me ilumines, yo quiero que me des una ensalada de nudillos. Yo quiero ver aquí a muchos superhéroes dándose de palos. Y eso no es lo que encontró aquí. A lo mejor era un poco denso para las pretensiones que tenía el lector. ¿Crees que hay otro guionista ahora mismo en el mercado que pueda competir a nivel narrativo o a nivel temático con Morrison? Sí. Yo tengo uno que me parece que es su heredero directo, en cuanto a temática y en cuanto a manejo de la narración y en cuanto a esa idea de cómic como algo más allá del cómic. A mí hay un escritor que me gusta muchísimo, que me gusta casi todo lo que ha escrito, que es Alex Scott. Alex Scott creo que es checo, si no recuerdo mal, pero ha acabado trabajando para el mercado americano como guionista. Es de los pocos autores no angloparlantes que está trabajando en ese sentido y que ha editado algunas obras realmente remarcables en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, El Cambio o... ¿cómo se llamaba la otra? Los Niños Salvajes, eso es. Y también ha escrito una etapa absolutamente bestial de Vengadores Secretos, que fue el cierre de la colección, que no va a pasar a la historia porque fue muy pequeño, fue una colección que estaba destinada al cierre, como siempre, y le dejaron hacer lo que quiso. Y es tan divertida como excitante esa etapa. Y ya digo que para mí que Alex Scott en unos años puede que estemos hablando del siguiente Morrison. Es curiosa la importancia que han ido ganando poco a poco los guionistas, ¿eh? Los guionistas hemos llegado a un cambio de paradigma bestial. Ahora mismo el guionista pues tiene un poder que yo creo que no, bueno, creo que no ha tenido nunca tanto poder en la historia como ahora mismo, ¿vale? Ni siquiera en los momentos de, yo qué sé, de los grandes momentos de los 80 de Chris Claremont, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo creo que ahora tienen un poder bestial por encima del dibujante, ¿eh? Que eso hasta hace poco era casi impensable. Eso también es producto porque ahora mismo hay una diversidad editorial absolutamente abrumadora. Quiero decir, antes eran 3 o 4 editoriales marcando el territorio. Ahora no. Ahora hay decenas de editoriales en las que los tíos que están trabajando en las majors se pueden ir a hacer sus propias historias. Que ahora mismo, mira Rick Remender. Remender está sacando ¿cuántas colecciones? Y existen porque existe ese mercado independiente. Yo estoy leyendo Low esta semana y es maravillosa. O su Lazarus, que también me está encantando.
Pues todo eso existe porque estos escritores, aparte de no dormir, esa es mi teoría, ya lo sabes, pueden vender estas historias a otro nivel. O, por ejemplo, Charles Soule está escribiendo no sé cuántas colecciones en Marvel, lleva su despacho de abogados y encima para el mercado independiente se saca la carta 44. Y yo creo que el hecho de la aparición de las editoriales independientes y sobre todo el poder que poco a poco han ido tomando, las majors también están cambiando su forma de ver los cómics más innovadores. Se me ocurre ahora mismo la visión de King, por ejemplo. Es que es eso. Que es un cómic que a priori no sería raro verlo en Marvel, en principio, ¿eh? O los Flintstones de DC. No sé si has visto o has leído algo de los Flintstones. Que es como cómics que los ves en DC y dices, pues no me pega. En principio no me pega leer esto en DC. Pero creo que están abriéndose bastante. Es cierto también que muchos de los autores que están trabajando en Marvel los han captado o en DC, los han captado del mercado independiente. Porque el mercado independiente es mucho más visible ahora. Ya no es tan fancinero, ¿no? No, tienen sus líneas de distribución y su público. ¿Qué pasa? Que también se apuesta por una diversidad porque hay un público. Hace unos años, una serie como Ojo de Halcón, la de Fraction y Aja, pues era impensable y sin embargo sale, es un éxito y propicia que en Marvel de repente haya una línea entera de cómics que no tienen nada que ver con lo que están haciendo a nivel general. O sea, tienen la chica ardilla por ahí danzando, que me parece una colección súper divertida y entrañable. Tienen la nueva Miss Marvel, la Visión mismamente. Esto va de ganar dinero. Y si para ganar dinero de repente tienes un público que te está exigiendo una calidad literaria diferente a lo que tú sueles hacer, pues lo haces. Así que sintámonos afortunados, porque es lo bueno que el mercado alternativo haya tenido ese despegue, que las majors han tenido que poner las pilas. Vamos a escuchar ahora una canción de la banda Texas, que sí, también son de Glasgow. Se formó en 1986 y 11 años después publicaron el tema que va a sonar a continuación, llamado Black Eyed Boy. Que por cierto a mí de pequeño me hacía mucha gracia el apellido de la cantante, que se apellida Spiteri. Spiteri. Ya está, ya. You're
No sé si has leído Annihilator de Morrison. Nope. Está publicada por Legendary Comics. Todavía no ha llegado a España, pero bueno, es una obra que pues vuelve a tratar otra vez todo el tema de la cuarta pared, de personajes que se crean en cómics que de repente toman una entidad real. Sí, muy morrisoniano a tope. Y en este caso cuenta la historia de un guionista que se va a una casa encantada a escribir un guión. El guión que le puede rescatar del fin de su carrera. Es un guionista que ha tenido mucho éxito, ha ganado mucha pasta, se la ha fundido toda en fiestas, alcohol y mujeres y hombres. Y de repente se encuentra con que ha tenido un par de guiones que han sido malos, que no han tenido éxito, y de este guión depende su carrera. Entonces él empieza a crear la historia de Max Nomax, que es el personaje que crea, y le detectan un tumor en el cerebro. Y bueno, pues establece una relación con el personaje que está creando, metiéndose en su realidad y compartiendo ambos vivencias, por decirlo así. Como un Flex Mentalo, pues del siglo XXI. Esa es una de las cosas por las que le critican últimamente. Dan a entender, y creo que en cierto modo tienen razón, que se ha estancado temáticamente. Y a lo mejor es cierto, pero también es cierto que, jolín, un autor normalmente siempre trabaja unos mismos temas. Como Stephen King. O Stephen King, joder, no, mismamente Dickens. Tú coges a Dickens y imagínate a los críticos de la época, pues podía dejar de contar historias de la clase pobre, de la clase obrera inglesa. Oh, mira, el triste. Qué triste no sé. eres. Sí, o Asimov contando historias de... muchas historias de ciencia ficción. ¿Ah, sí? No jodas. Escribir una comedia romántica. Sí, que muchas veces la crítica... Quiero ver a Meg Ryan ahí en una película. He dicho la coña, pero Meg Ryan acabó en una película con un guión, entre comillas, de Asimov, que es un viaje alucinante. O sea... Ostras, claro, sí, pero estamos hablando de la Meg Ryan precoñazo. Que es Grant Morrison, y de hecho, yo en cierto modo es que espero que Grant Morrison haga algo morrisoniano. Es que muy pocos autores en este mundo, y sobre todo vivos, pueden decir que hay un adjetivo para definir su obra y las cosas que están basadas en su obra. Es decir, es que ya cuando vemos algo que ha hecho otro autor podemos decir, esto es morrisoniano. Sí. Y eso es muy difícil de conseguir, que tú seas una influencia y un referente. Pues eso Grant Morrison lo ha hecho y ya es una marca y es un signo de identidad. Que nos sorprende y hace otra cosa distinta y deja de investigar acerca de la metarealidad y todo este rollo, pues bienvenido sea. De hecho, tienes We3 en ese sentido. O sea, que ya ha hecho otras cosas distintas. Y siempre es morrisoniano y siempre tiene esos toques suyos y lugares que todos podemos reconocer. Pero ya digo, que insistir en que es que está agotado... Es que los ejemplos que estabas poniendo de literatura, es que lo puedo aplicar también a la música. AC/DC o Iron Maiden llevan haciendo el mismo disco desde hace 30 años. ¿Veis? Es que... Hombre, contentar a todo el mundo siempre va a ser imposible. Claro, y más con un tío como Morrison, que también hay cierto sector del público que está deseandito que saque algo suyo para empezar a atacar y morder el cuello, ¿vale? Y es que además siempre es la misma crítica. Es que esto es pretencioso. Sí, pero es que a lo mejor necesitamos cierta pretenciosidad en el cómic. Algo de gente que quiera cambiar las reglas y algo de gente que tenga fe en el medio para contar historias complejas, pues nos hace falta. Nos hace falta, aunque muchas veces patinen y muchas veces nos vendan humo y no entendamos qué nos quiere decir o no haya conexión entre público y autor, ¿no? Pero es muy necesario que haya gente que se atreva. Ahora mismo tenemos mucha mierda, como siempre, pero por otro lado tenemos, no sé, se están haciendo algunas de las mejores cosas que se han hecho jamás en la historia del cómic, creo, en estos momentos. Pon un ejemplo, hombre, pon un ejemplo. Jo, sabía que me ibas a decir eso. ¿Lo lanzas ahí y te piensas que no voy a entrar o...? No sé, yo es que veo colecciones como Este del Oeste, de Hickman, por ejemplo. Sí. Y a mí me parece que hace 20 años en el cómic americano no había lugar para eso. En el europeo puede, pero en el americano no. Clase Letal, de Rick Remender. Una serie con esa mala leche. Yo creo que no la había visto nunca. Y se está editando ya y se está leyendo y está teniendo éxito. No sé, se están haciendo cosas bestiales. Y ya digo... ¿Que se está haciendo mucha mierda? Sí, es cierto, pero también es porque se edita mucho. Se editan más cómics que nunca. Curiosamente, a pesar de la llegada del digital y sí. de internet y de todo, se está editando mucho. Se edita mucho, efectivamente. Y las independientes, sobre todo, están muy a tope.
Efectivamente. Sí. Cosa buena bajo mi punto de vista, porque precisamente vamos al tema que acabamos de comentar, que es que se abre mucho el abanico y hace que el mundo, el medio, se abra más de lo que se abría antes, porque antes este tipo de editoriales no tenían casi difusión. O sea, Dave Sim estaba por ahí. Claro, y es que, pero claro, y ya no solo eso, sino el interés que hay de grandes nombres de la industria, de gente muy potente que está manejando el cotarro, que encuentra su hueco en las independientes. Se va a las independientes a contar sus historias. Y estábamos hablando del mundo de lo diverso y vamos a hablar ahora del multiverso. ¿Cómo hila? ¿Has visto? Dios mío. Bueno, vamos a hablar del multiverso. La última obra grande, por decirlo así, la que se ha visto sumergido Grant Morrison, que se editó el año pasado. Son 9 números. Y forman la friolera de más de 400 páginas. ¿Qué es el multiverso, Santi? ¿Qué es esto? Pues vamos a ver. El multiverso yo creo que parte de Flex Mentalo, sin duda, ¿eh? Porque hay una historia muy parecida respecto a un cómic maldito, ¿no? ¡No compres este cómic! Exactamente. Era como, no compres este cómic o se destruirá el universo. Es otra reflexión sobre el mundo del cómic, ¿no? Y además recurriendo a los grandes clásicos de DC. O sea, consigue de nuevo que DC le deje jugar con sus juguetes y le diga, venga, Grant, márcate una de las tuyas. Y él hace una reflexión y una reinvención del universo DC completamente, desde la Edad de Oro a personajes completamente ocultos a lo que es la actualidad del mundo en esta editorial. Y hay un viaje, una especie de viaje en el que se revisitan grandes clásicos de DC y se salva el universo. Sí, pasando la tarde. Vuelve a aparecer el Monitor, todo este rollo tan clásico, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, el espíritu renovador que tiene siempre Morrison y un poco lo que buscaba con el multiverso, de nuevo, lo hemos dicho antes, pero es refundar colecciones, por decirlo así. Él, si vemos cada número, de cada número podría salir una colección. Sí. Perfectamente. Crea todo un universo, valga la redundancia, a partir de lugares comunes de DC. Y es súper curioso cómo conecta mundos que no tienen nada que ver. Y, jolín, la elegancia, volvemos al tema de la elegancia de Morrison para contar una historia que quizá vuelva a pecar de lo mismo, ¿no? Muchas veces a lo mejor hace falta un conocimiento obsesivo y máximo de lo que es la editorial, ¿no? Sí. Yo creo que sí. En este caso incluso más puede que en Batman. Para disfrutarla del todo hay que ser muy conocedor del universo DC. O sea, es así. Es una colección para... Doy fe. Pues para mitómanos, ¿no? Pero al mismo tiempo funciona muy bien como historia aparte, aunque tú no conozcas quién es el Doctor Destino o tal. Hombre, mola saberlo quién es porque la reinvención que hace del personaje es bestial. Pero como historia sola, como historia de Grant Morrison, a mí me parece que es fascinante. El mundo que es capaz de crear y cómo juega, ¿no? con historias súper clásicas. A mí hay un número que me encanta, que es la de los hijos de los superhéroes, la historia adolescente, la de los justos. A mí me resulta entrañable a la par que siniestra, ¿no? Es una forma diferente de ver el universo DC. Yo que creo es eso, que la visión que tiene el de DC como un todo, que es la misma idea que ha practicado en Batman o que practicó en la Liga de la Justicia, ¿no? Entender muy bien cómo funciona el universo DC, se plasma aquí en esta colección. Y cómo 30 años después la cultura pop sigue teniendo influencia en todo lo que hace, ¿eh? Sí. Porque justamente el ejemplo que acabas de poner con el cómic de los justos, recuerdas la portada, ¿no? Sí. O sea, es como si fuera, yo qué sé, la super pop. Sí, son todos estrellitas del rock, efectivamente. De hecho, las portadas de todos los cómics de que conforman la colección del multiverso, todas tienen algo diferente o curioso. Juega mucho con ese rediseño de lo que son los superhéroes. Y ya digo que es que vuelvo a hacer lo mismo que con otras colecciones, pensar a veces como un empresario y decir, oye, os voy a dejar todo preparadito por si queréis hacer colecciones de aquí. Luego no lo hace casi nadie, quiero decir, luego nadie toma ese testigo. Pero lo deja todo preparado, dice, bueno, os he dejado estos cómics aquí, cada uno cuenta su historia, si queréis hacer algo con esto, lo hacéis. Yo os lo dejo ahí, porque me sobran ideas. No, hombre, pero por ejemplo también lo entrañable que es que coja, por ejemplo, la historia de Shazam. De Shazam.
la reinventa y lo convierte en algo súper gracioso. A mí, además, es un número que me encanta porque lo dibuja Cameron Stewart, que es un tío con un dibujo muy clasicote, al estilo de Darwin Cool, muy cartoon. Y es ese homenaje absolutamente bestial de los cómics de los 60 y de lo bien que funciona en la cabeza de Grant Morrison una historia así. Es una demostración de músculo, las cosas como son. Yo tengo una cultura superlativa respecto a la edad de oro de los cómics y aquí se va a plasmar y encima voy a modernizar el concepto para que lo flipéis. El problema es ese, quizá, que a lo mejor es demasiado referencial y que para los profanos del mundo de DC es una colección que se hace bola, ¿no? Es excesivamente autorreferencial, pero se adelanta a las críticas. Hay un episodio en el que aparecen los críticos hablando como texto de fondo y aparecen palabras como pretencioso, etcétera, etcétera. Entonces, como que él ya está acostumbrado a que le den palos y sabe perfectamente por dónde le van a atacar. Y se adelanta muy inteligentemente a la crítica que pueden hacer del cómic. Morrison se lo está pasando muy bien escribiendo ese cómic. Se está divirtiendo. Sí. Y transmite esa idea, ¿no? Qué guay, me han dejado jugar con algunos de mis personajes favoritos y estoy contando la historia que me da la gana. Igual que hay otras veces que se le ve muy tenso, Los Invisibles se le ve tensísimo escribiendo y contando una historia. Sí. Aquí no. Aquí yo creo que está súper relajado. También ya está en otra época. Yo creo que ahora mismo Grant Morrison es un tío que es perfectamente consciente de quién es y dónde está. Y claro, eso se nota a la hora de escribir. En breve va a llegar a España lo último que está haciendo Morrison, que es Wonder Woman. Y parece ser, por lo que dicen, que está bien. En general, la línea Tierra 1 está dando bastantes alegrías. Porque igual, se puede revisitar un personaje desde cero. Y a mí, por ejemplo, las dos entregas hasta ahora del Batman de Tierra 1 me han resultado muy interesantes. Así que esperamos buenas cosas de esta Wonder Woman, que en teoría va a tener secuela, porque como ha tenido tan buena aceptación y las críticas han sido tan positivas, pues tendremos más Wonder Woman de Tierra 1. Creo que hemos llegado ya al final. Ya creo que no queda nada más. No me lo puedo creer. No, creo que no queda más por reseñar. Quedan cosas como Joe el Bárbaro. Nos hemos dejado Sebastiano, Sigai, ese tipo de cosas. Llevamos 7 horas grabando y pues oye, tenemos una vida. Sí. Somos seres humanos y... Queremos cambiarnos de calzoncillo, que hace mucho calor. Las cosas, tío. O sea, sentadas tantas horas no es sano. Bueno, como visión general yo creo que ha estado bastante bien porque hemos visto la mayoría de la producción más conocida de este autor y creo que hemos dado una idea bastante certera del mundo que maneja, ¿no? Yo creo que el que conozca el mundo de Morrison estará más o menos o no de acuerdo con lo que hemos dicho a lo largo de todo este rato, pero sobre todo espero que si nos ha escuchado gente que no conoce a este autor, esta escucha haya servido para animarse a una lectura que sí, que va a causar muchos problemas, te va a causar muchas preguntas y muchas veces vas a querer cerrar el libro, pero es lo que yo llevo defendiendo desde que empezamos a grabar este programa. Es diferente, es algo distinto, es algo que no vas a leer en otro tipo de cómics y es un autor que ha creado escuela y que forma parte del presente y del futuro de los cómics. Yo creo que los autores que juegan tanto con la imaginación hacen un servicio muy grato a aquellos lectores que se animan a leer su obra. Te abre la mente, te abre canales en la mente que no tenías abiertos y te hace ver las cosas de una forma diferente a como la veías antes de leerlo. Y creo que lo bueno que tiene Grant Morrison es la capacidad para cambiar tu percepción de la realidad. Y no estoy hablando de que te tomes psicotrópicos o cosas raras, sino simplemente te demuestra y te hace ver que la narración o el espíritu del cómic no es solo superhéroes, aunque también los trate, pero no se te queda solo en mallas, sino que hay una narración detrás y hay un metalenguaje en su forma de escribir que te hace ver el cómic de una forma diferente. Incluso creo que te aporta bastantes cosas. Y yo creo que es uno de los elementos, a mí particularmente, que más me gusta de Grant Morrison. No me considero una fan loca, yo conozco a mucha fan loca de Grant Morrison, pero mucho. A mí hay cosas que he leído suyas que me han parecido una absoluta mierda,
Pero, al igual que digo esto, también digo que hay otras que me han emocionado. Porque, como ha dicho Santi, por ejemplo, All Star Superman creo que es una obra que te toca por dentro. Te toca por dentro y incluso Wii3 también te toca por dentro. Te hacen reflexionar. Son dos obras muy emocionales. Y es lo que digo, que cuando alguien te muestra algo, cuando alguien escarba dentro de tu imaginación y es capaz de plasmarlo en papel, en una historia, yo creo que, psicológicamente al menos, yo por lo menos lo aprecio bastante. Por ese elemento inspirador, por ese elemento de apertura mental. Es como si fuera una especie de droga, pero algo más barato. Droga de la buena. Así que a todos aquellos que no conozcáis a Grant Morrison o hayáis leído algo, igual leísteis algo hace 10 años y pensasteis, ¿y esta mierda? No la entiendo. Dadle una oportunidad. Aquí hemos hecho un repaso a las obras que son más accesibles, otras que son menos accesibles, y lo hemos dejado bastante claro precisamente por eso. Grant Morrison es una casa en la que hay muchas habitaciones y hay que empezar poco a poco. No puedes pretender subir al piso de arriba a la última habitación, porque entonces te vas a quedar flipando y vas a pensar que eso es una puta mierda. Creo que él mismo, como autor, ha creado un lenguaje propio que tienes que ir asimilando poco a poco. Es un poco lo que pasaba con Frank Zappa. Ya hice una mención en este especial a Frank Zappa, pero es un poco eso también. Hay que entender el lenguaje de Frank Zappa, porque cuando escuchas por primera vez a Frank Zappa te parece un tío raro que se está riendo de la música. Pero hay algo más detrás. Hay un concepto y hay una visión de la realidad diferente. Como decía Santi, como queda plasmado en Los Invisibles, una visión de la realidad distinta seguramente a lo que hayáis leído hasta entonces. Creo que es recomendable. Y a los que os guste Grant Morrison, pues oye, espero que os haya gustado. Tampoco podríamos haber ahondado más en cada obra, pero entonces pues tendríamos que dejar nuestras vidas y abandonar el trabajo. Exactamente. Las cosas, sí. Un programa de 16 horas y tampoco es plan. La idea de estos especiales es que os guste a los fans escuchar este programa, y a los que no os gusta o no conocéis al autor, captar vuestro interés y decir, pues voy a leer cosas de este tío, o voy a escuchar cosas de este tío. Esa es la misión principal. Es que estoy secándome las lágrimas. Ha sido muy bonito, tío. En fin, pues eso, suscribo cada una de tus palabras, porque ese es el plan, ¿no? Y sobre todo que disfrutemos de los cómics, porque yo creo que Grant Morrison, aparte de iluminarnos y llevarnos a una dimensión superior, lo que quiere es que disfrutemos de los cómics, de verdad, y convencernos a nosotros y al resto del mundo, sobre todo al resto del mundo, que los cómics pueden ser mucho, mucho más de lo que la gente cree. Yo creo que es un buen momento para que nos comentes dónde estás participando y qué estás haciendo ahora mismo, Santi, porque participas en muchas páginas web, tanto de cine como de cómic, y creo que es interesante que nos digas dónde podemos leerte o dónde podemos encontrarte. Hago mucha mierda, amigos. Vale, sé. Vamos a empezar. Sobre cómic, escribo, y sobre todo en La Casa de Él, grandísima página en la que, bueno, todos los días hay información fresquísima sobre el friki mundo, y hay un equipazo de gente trabajando mucho para que haya mucha información de calidad todos los días. Página súper recomendable, aparte de porque esté yo, de que esté yo o no. Yo estoy muy orgulloso de formar parte del equipo. Sobre cine y cómic, las dos cosas a la vez, escribo en Frikis Reconocidos, nuestro circo ambulante favorito. Me lo paso muy bien allí, porque somos una pandilla de anarquistas muy, muy locos, y hacemos las cosas de manera diferente. Y también estoy muy orgulloso precisamente de eso, de lo diferente que hacemos las cosas, ¿no? De hecho, hay un colaborador en este programa, Mac, que nos estuvo hablando de Terry Pratchett, que participa también en Friki También Reconocido. Es un friki reconocido, efectivamente. Y luego, aparte, sobre cine, pues escribo en una página muy seria, muy chula, que se llama El Espectador Imaginario, que está escrita por alumnos de ex alumnos ya de un máster de crítica cinematográfica del que yo fui parte, yo fui alumno. Pues igual, cada uno de nosotros tenemos una voz distinta, una forma distinta de ver el cine, lo cual enriquece mucho el completo de la página, y también es muy recomendable, porque ya no solo las críticas, ¿no? Hacemos reportajes, entrevistas. Yo, por ejemplo, dentro de la misma revista tengo una sección del cómic en su relación con el cine. No sé, es muy amplia, muy chula, y también es un equipo fabuloso de gente muy implicada que sabe un montón. Pues sí, la verdad es que... Así que El Espectador Imaginario, amigos. Muy buena, muy buena. .com. Yo, yendo un poco en contra de la falsa competición que igual tenemos entre las páginas web que se dedican al mundo del cómic, yo participo en Zona Cero, voy a decir que el objetivo al final es común, es que la gente se interese por el cómic, que la gente pues lea más, que la gente se deje llevar por ese universo magnífico que es
el noveno arte. Y yo en mi caso participo en Zona Cero. Zona Cero, que tú los conoces. Con esa gente conocidos, ¿eh? Conocidos. Tú los conoces. Cero con H intercalada entre la Z y la E. Chulísima, ¿vale? Lo digo yo. Y allí pues también hablamos de cómic y hablamos de vez en cuando de cine, etcétera. Y es gente muy maja, gente que sabe de lo que habla y que da gusto compartir con ella porque se aprende un montón. Y a los que mando un fuerte saludo, porque seguramente en estos micrófonos irán apareciendo algunos de ellos colaborando en el descampado. Pues yo hago una reseña, intento hacer una reseña mensual, no puedo seguir el ritmo de trabajo que por ejemplo tiene Santi, que hace 16 reseñas mensuales. Pero ¿por qué no duermo, maldita sea? O sea, y luego así. te quejas de Morrison. Aficionado. En general, pasaos por tiendas de cómics, pasaos por páginas de cómics y leed. Hablad con la gente. Y leed, sí, comunicaos, leed. Comunicaos. Porque hay un universo ahí fuera de arte, el arte del noveno arte, que de verdad que es digno de conocer. Estamos hablando de literatura. Estamos ¿vale? hablando de cultura, amigos. Exactamente. Y poco más. Pues nada, muchas gracias por dejarme participar. Para mí también es un auténtico placeraco porque mola. El descampado mola, chicos, es lo único que puedo decir. Y es genial formar parte del equipo. Maldita sea. A ver, chicos, a ver un momento. A ver, ya sé que habéis llegado al final. ¿Y esa Ya sé voz que de dónde estáis viene? en el final y ¿Dónde? pero esto, el podcast lo tengo que cortar ¿Cómo? ya. ¿Pero quién eres? Soy el dios del podcast. Si no existís fuera de este podcast, no sois entidades Pero, vivas. no, pero somos entidades vivas, no queremos desaparecer en este podcast. O sea, queremos seguir haciendo podcast. O sea, no puedes cortar nuestra realidad. Ahora, ¿existimos fuera del podcast? Estáis en un multiverso de podcast extraño y pervertido. ¿Esto significa que vamos a desaparecer? Pero la movida es, yo antes me he levantado para ir al baño. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que era un metabaño. ¿A un metabaño? Un metabaño. Sí, lleváis una eternidad haciendo este programa con los pantalones sudados porque hace mucho calor y yo lo he imaginado todo. Santi, pero... No tenéis corporalidad más allá de mi imaginación. Pero soy No puede ser. dudo de mí mismo como entidad. Ahora, Abrázame, Santi. ¿a esto hemos llegado? ¿A abrazarnos? Sí, Santi. Mierda. Venga, vale. Voy a ver si ha terminado la lavadora. Saw the southern cross, I wish you had to
Hola, soy el Demiurgo otra vez. Que esta canción que acaba de sonar es de Cámara Obscura y se llama Honey in the Sun, honey de miel, ¿vale? Y ya sí, eso ya que ya soy el dios del podcast, señor dios del podcast.